Bien, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, junto a sus familias, que estén dentro de todo disfrutando del estar en casa. Cuídense, cuídense, protéjanse, protejan a los suyos. Creo que es importante también recordarlo al comenzar una nueva clase. Hoy seguiremos hablando del arte en Paraguay. Y retomando un poco la clase anterior, donde habíamos conversado algunas cosas sobre estas primeras décadas de las expresiones artísticas de Paraguay del siglo XX, que a pesar de la pobreza, por decirlo de una buena manera, que tenía el arte en Paraguay, muy influenciado más que otra cosa por el arte rioplatense, pero que venía de una decadencia posguerra de un país que se empieza a rearmar desde, desde lo que quedó de la destrucción del país después de la guerra. Y dentro de todo, prontamente se encuentra ya en este nuevo siglo, en el siglo XX. También una época de gobiernos que van, que vienen, algunos pequeños dictadores, otros no, gobiernos débiles, gobiernos fuertes, tratando de consolidar la política y la economía del país y la reconstrucción. Obviamente todo eso afecta con el arte. El arte termina siendo casi como una expresión extra, algo que solamente estaba dado para una clase económica muy importante, muy grande, que podía adquirir arte. El resto eran considerados expresiones casi folclóricas, artesanía, música, alguna que otra expresión literaria. Pero en lo que considerábamos arte, la gran estructura de la pintura, el teatro, la literatura, era un poco escaso, estuvo subordinada a los extranjeros que pudieron llegar al país y poder dar su aporte para que esto creciera. Y así, poco a poco, Paraguay fue creciendo hasta lamentablemente llegar a esa nueva guerra con Bolivia, la guerra del Chaco, una guerra que nuevamente devasta un poco al país, que lo deja carente de muchas cosas, en especial de hombres, y un país que hay que reflotar nuevamente. Pero a pesar de eso, el arte un poco empieza a crecer. Paraguay, obviamente en esa época, como muchos otros países de Latinoamérica, a diferencia de Europa, era muy conservador, en todos los sentidos de la palabra. Conservador en lo que era el aspecto cultural, la presencia, la forma, el diálogo, la escritura, la lectura, la música, la religiosidad, los órdenes políticos también. En cambio, en Europa teníamos como movimientos mucho más liberales todavía, si bien Europa también se encuentra con una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa y una cantidad de cosas más, el arte como arte no cambia. Por el contrario, sigue creciendo y sigue aprovechando estas circunstancias para dar a conocer mayores cosas. Francia, Italia, España, Alemania fueron grandes cunas de artistas. Holanda, a pesar de los problemas que habían en la región y de las guerras, al contrario de lo que pasó en Paraguay, que esta problemática regional y esta problemática de guerra hace que caiga, que el arte en vez de transformarse en una expresión más sólida y de darle un crecimiento espiritual a la gente, sino que se apaga y aparece más que otra cosa el folclore, como una fuerza mucho más interesante. Aparecen grandes cantantes como Emiliano R. Fernández y otros más que pusieron el nombre de Paraguay en el mundo, pero como artistas como tal, no. Si bien aparece y surge un gran movimiento en los 50 que se llama el Grupo Arte Nuevo. Y en este grupo aparecen algunas figuras muy interesantes, y entre las cuales podemos destacar una figura que
algunas décadas atrás todavía tuvo presencia a nivel nacional, obviamente ya fallecida, que era la gran Josefina Pla. Española, obviamente migrante, pero que dedicó su vida al arte y a la expresión artística paraguaya en todos los sentidos. Fue multifacética, hizo desde artesanía hasta pintura, tejidos, música, teatro y un montón de otras ramas del arte. Muy multifacética. Aparecen muchas mujeres, Olga Blinder, Lili del Mónico, ya, figuras que empiezan de una u otra forma. Imagínense, obviamente, un país devastado por la guerra, falta de hombres, y obviamente las mujeres empiezan a tomar un punto relevante en el arte, en la sociedad, en la cultura paraguaya. La mujer siempre fue muy influenciadora en este sentido dentro de Paraguay, aunque siempre menospreciada por el ser mujer, lamentablemente. Leonor Casesoto y otros más. También algunos otros como Ignacio Núñez Soler, que dan su gran aporte al arte, la Terza Parodi, Edith Jiménez, Leonor y otras más. Toda esta estructura hace a un arte paraguayo único, que aún lo encontramos representado en algunas obras que se venden en las calles, lamentablemente, pero hace a un arte único, una expresión casi infantil, recreando naturaleza en una forma única, pasajes históricos, pasajes populares, el campo, la carreta, la casa, la vendedora, la chipera. Expresiones que fueron dadas no solamente en la pintura, sino que también fueron trasladadas al mundo de la música, al mundo del espectáculo, al mundo del teatro. En la escultura misma, la escultura paraguaya, era más fácil encontrar a Cacique Lambaré, la Burberita y otros más que encontrar grandes escenas escultóricas, cosa que fue cambiando obviamente a medida del tiempo. Luego de los 50, en los 60, obviamente aparece como un modernismo mucho más grande, una influencia mucho más grande, pero también hay una gran apertura en la comunicación, en un país que ya ha crecido, que ya se ha fortalecido, en una región latinoamericana mucho más fuerte, una gran influencia europea. Estamos hablando de los 70, de los 60. Han pasado recién 15 años de que terminó la Segunda Guerra Mundial, una Europa que está floreciente, Estados Unidos y otros países. Y Paraguay se nutre de todo esto y lo lleva al mundo del arte. ¿Está? Entonces es importante que siempre tengamos claro de que Paraguay lamentablemente, tras las devastadoras guerras que tuvo, más los conflictos y otras cosas, estuvo atrasado en el arte, pero creó su propia fuente y su propia forma. Por eso que muchas veces confundimos arte con artesanía, confundimos folclore con arte, porque se mezclaron, se unieron en una forma muy especial y muy paraguaya. ¿Está? Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Que disfruten. Chao, chao.